momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo sexto del tiempo ordinario. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo en la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este sexto domingo del tiempo ordinario, esta palabra que hemos proclamado nos habla de la confianza. Qué difícil hablar de la confianza hoy. Porque la confianza es un valor evangélico, es un valor social, que implica la transparencia, la sinceridad y la sencillez de la vida. Incluso el concepto mismo es un concepto muy sólido. Nos habla de la templanza, nos habla de la fuerza, de la fortaleza. La confianza es un baluarte. Pienso en dos imágenes que nos pueden ayudar a entender el misterio de la confianza como valor.
Me imagino a ese papá y a esa mamá junto al niño generando un ambiente de confianza. Así lo vivíamos nosotros de niños cuando muchas veces en un lugar alto pasaba papá o pasaba mamá y decían, tírate que yo te sostengo en mis brazos. Y uno simplemente se arrojaba al vacío porque había plenamente confianza en que ellos no se iban a quitar de ahí. Esa confianza hoy se ha perdido. Pero también pienso en otra imagen que es significativa. Una mamá y un papá que cruzan sus manos como si fueran un puente. El hijo puede pasar por debajo y caminar alrededor del papá, caminar alrededor de la mamá y no se va a extraviar. Pero hay momentos en que papá y mamá pueden bajar sus brazos, doblar un poco las rodillas y el hijo sentarse en sus brazos y ellos levantarlo. Son un puente que permite que esos hijos vayan creciendo y madurando, pero a la vez ellos se convierten en un sostén, papá y mamá, y generan confianza en los hijos. Podríamos decir que en los tiempos actuales, frente a esa deficiencia al generar confianza, lo que se ha generado es miedo, zozobra y por lo mismo inseguridad. Baste mirar la vida de muchos niños, adolescentes y jóvenes hoy, y quizás de muchos adultos, pero centremos la atención en los adolescentes y jóvenes. Muchos tienen miedos. Son expertos en tecnología, son expertos en redes sociales, pero tienen miedo. Y ese miedo les trae inseguridades. Entonces hoy tenemos a muchos chicos llenos de inseguridades. Y podríamos decir, ¿y cuántos de nosotros también estamos llenos de inseguridades? Por eso, a la luz de esta palabra que hemos proclamado, quiero invitarles a que pensemos en 3 ideas. La primera idea, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Es lo que hemos repetido con el salmista. Repítelo en tu casa. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El salmista es un hombre creyente, un israelita creyente. Es el Salmo primero. Y es un Salmo primero que nos habla precisamente de cómo hay que caminar en la certeza del bien y cómo hay que superar todo camino o senda que nos lleve a la maldad. Empieza diciendo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Y habla en negativo, no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Es decir, dichoso ese hombre que no se deja llevar por la maldad. Dichoso esa mujer que no se deja llevar por la oscuridad. Su gozo es la ley del Señor. Y medita esa ley día y noche, entendiendo que la ley del Señor implica vivir esa ley del amor, la obediencia, aprender a escuchar la palabra de Dios y llevarla a feliz término. Y luego, en ese Salmo 1, se nos habla también de la naturaleza, el árbol plantado al borde de la sequía, que da fruto a su tiempo, en donde no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. Y así será el hombre que confía plenamente en el Señor. Tendrá una vida fecunda material y espiritualmente. En cambio, no va a suceder así con los impíos, dice al final, prácticamente en el versículo 6, no así, los impíos no así. Porque los impíos, dice el salmista, serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege la vida de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Y esto es bueno entenderlo porque muchas veces en nuestra vida cristiana nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿y por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? Y quizás nos dejamos embaucar. No olviden, queridos hermanos, que el diablo es el padre de la mentira. Y cuando él llega a nuestra vida y llega a nuestras relaciones interpersonales, llega a contaminarlas, a destruir la armonía y a sembrar la división. Y por lo tanto, nos va alejando del auténtico camino del bien. Y va sembrando en nosotros la duda, la sospecha, y terminamos viviendo una vida desordenada. En la lectura del libro del profeta Jeremías entendemos muy bien
lo que estoy tratando de explicar sobre ese hombre que encuentra dicha cuando se abandona en las manos del Señor. Para entender mejor esta realidad, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, qué mejor que poder contemplar lo que hoy el libro del profeta Jeremías nos dice. Comienza diciendo: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas. Y después nos dice: bendito en cambio quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Nos habla de la maldición y de la bendición, y eso hace parte también de la literatura sapiencial. Y luego también, como en el Salmo, nos pone el ejemplo de la naturaleza. El que realmente confía en el hombre es como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia y habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. No hay fecundidad, hay solo aridez, hay desierto, hay desolación, hay desesperanza. Estoy hablando del hombre que pone la confianza en el hombre, que no ha puesto la confianza en el Señor. En cambio, cuando yo confío en el Señor, dice el profeta Jeremías, será como un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del verano, del estío, su follaje será siempre verde, en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Es decir, poner la confianza en el Señor te garantiza que darás fruto. Por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, el mismo Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Ustedes no pueden hacer nada sin mí, porque somos como esas ramas pegadas al árbol, pegadas a Cristo. Y si nos desprendemos de ese árbol, si nos desprendemos de Cristo, que es la vida misma, pues nos morimos de inanición espiritual, nos morimos de tedio espiritual, de indiferencia y apatía. Por lo tanto, hay que estar unidos al Señor. Volvamos entonces a esa idea. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Segunda idea. Dichoso el hombre que sabe compartir. Lo podemos entender muy bien a partir del evangelista Lucas, que hoy nos trae las bienaventuranzas. A diferencia de Mateo, que nos presenta 8 bienaventuranzas, San Lucas presenta 4 bienaventuranzas y luego 4 ayes lastimeros, que tienen como un sentido funerario, muy lúgubre, melancólico, pero que nos habla precisamente de cómo esos ayes lastimeros implican o revelan el dolor y el sufrimiento de los seres humanos, de aquellos que no han sabido compartir. Para entender un poco este contexto, fíjense que Jesús estaba en el monte, en la montaña. Hemos dicho que la montaña, el monte, es un lugar de intimidad. Jesús entra en la intimidad con el Padre. Baja del monte, se encuentra con los 12 y allá está también la multitud, una gran muchedumbre del pueblo. Pero ahí está el grupo de los 12 y especialmente se dirige a ellos y les dice: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y aquí se nos está hablando de esa pobreza material. Ustedes que carecen de lo necesario para vivir. Diferente en Mateo, porque Mateo habla de los pobres de espíritu. Aquí se nos habla de los pobres. Vamos a verlo más adelante. Se refiere a los anahuín, a los pobres de Yahvé. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados cuando los odien y los excluyan y los insulten. Alégrense y estén felices, porque su recompensa será grande en el cielo. Entonces aquí hay una referencia muy seria y muy grande a lo que en el Antiguo Testamento se llamaban los anahuín, los pobres de Yahvé. Y esos pobres de Yahvé eran los que estaban excluidos, los que no contaban. Y el Señor ahora nos quiere hacer entender que para Dios la salvación es para todos y que para Dios no hay acepción de personas. Y por lo tanto, cuando ustedes contemplan a Jesucristo que ha muerto en la cruz, se dan cuenta de una realidad, y es que Jesús muere con los brazos abiertos.
Y con los brazos abiertos tiene también un sentido enorme. Jesús muere con los brazos abiertos para abrazar a la humanidad. Es para toda la humanidad, no es para abrazar a unos. Todo el que se acerca a Jesús puede sentirse abrazado, mimado, consentido por Él. Por lo tanto, estas primeras bienaventuranzas nos hablan de una realidad, de unas carencias materiales. Nos hablan de los pobres de Yahvé. Pero luego nos habla de unos ayes lastimeros que están dirigidos a los que sí tienen mucho y quizás no saben compartir. Hay de ustedes los ricos, ya recibieron su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! Esto es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. De manera que este relato del Evangelio de San Lucas nos confronta tremendamente. Dichoso el hombre que sabe compartir, el hombre que no se aferra al dinero, el hombre que no se aferra a los bienes materiales, el hombre y la mujer que son capaces de vivir desde la libertad, pero saben darse a los demás, saben compartir con los que nada tienen, son dadivosos, son generosos y no se dejan llevar por la tacañería, por la avaricia o por la ambición, saben vivir la vida. Creo que estamos viviendo hoy momentos muy difíciles en donde cuando contemplamos, por ejemplo, este flagelo de la corrupción, decimos cuánto daño se ha hecho en las instituciones, en nuestra vida, en nuestros hogares con la corrupción. Cuánto mal, cuánto dolor y sufrimiento. Y cómo el corazón del hombre se enceguece y cómo empezamos a querer almacenar y al querer tener y tener y tener. Y no importa si tenemos que pisotear los derechos del otro y pasar por encima de la dignidad de nuestros hermanos, no nos importa. Y esa realidad no la vive solamente Colombia, la vive el mundo entero, pero es una realidad que es un cáncer, y es un cáncer que ya ha hecho metástasis en las diversas instituciones. Y a mí me parece que es muy grave, porque eso nos está llevando a ser cada vez más egoístas, a no pensar en los demás y a no pensar en la necesidad de compartir con aquellos que nada tienen. Por eso, volvamos a esa expresión, dichoso el hombre que sabe compartir. Y la tercera idea, dichoso el hombre que sabe esperar. ¿Recuerdan la primera idea? Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Todo lo ha puesto ahí. No ha puesto su confianza en el dinero, en el tener, en el poder, en el prestigio, en el reconocimiento, en los aplausos, sino en el Señor. Dichoso el hombre que sabe compartir. Ha comprendido bien la vida y ha entendido que la vida implica darse a los demás más que dar cosas. Y ahora cerramos con broche de oro. Dichoso el hombre que sabe esperar. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo nos recuerda que si Cristo no hubiera muerto, vana sería nuestra fe e ilusión sería nuestra esperanza. Pero además nos recuerda, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Y eso tiene una validez excepcional, porque podemos entender que la muerte de Cristo, su resurrección, han garantizado nuestra vida y nuestra resurrección. Y dice San Pablo, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, creemos en Cristo solo aquí en la tierra, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Dichosos los que saben esperar. La esperanza siempre nos pone en la dimensión de futuro. Pero, ojo, vamos a agregarle algo más a esa virtud teologal de la esperanza. La esperanza nos pone en función de futuro, pero nos exige asumir un compromiso. Y es que ese compromiso implica ser peregrinos. Por eso el lema de este año jubilar, peregrinos de esperanza. Sí, ansiamos un futuro, una tierra nueva, unos cielos nuevos. Y los cristianos aspiramos un día vivir ese encuentro íntimo y definitivo con Cristo, eso lo tenemos claro. Pero necesitamos peregrinar y eso exige un compromiso. ¿Un compromiso de qué? Un compromiso de fe, un compromiso de amor, un compromiso de generosidad. Vamos peregrinando en esta tierra,
pero en ese peregrinaje voy con otros, no voy solo, porque si no me quedaría en el rango del egoísmo o de los personalismos. Voy con otros y me siento corresponsable en la salvación de los otros y me siento corresponsable en la redención de mis hermanos. Por lo tanto, yo voy animando a los demás y quizás me siento animado por otros. De manera que dichoso el hombre que sabe esperar. Quisiera dejar 3 preguntas en sus vidas. La primera pregunta: ¿eres dichoso confiando en el Señor? La segunda pregunta: ¿has aprendido a compartir en la vida con aquellos que nada tienen? Y la tercera pregunta: ¿has sabido esperar? Y sientes que esa esperanza es realmente una virtud que te apasiona, que despierta en ti el deseo de añorar los bienes eternos, pero con un compromiso serio, construir ese camino peregrinando con los pies en la tierra. Pues al responder esas preguntas, digámosle hoy al Señor: Señor, quiero ser como este salmista creyente, un hombre, una mujer que confía plenamente en ti. La Santísima Virgen María fue una mujer de fe, aprendió a confiar plenamente en el Señor. Por eso, digámosle al Señor que como María tengamos un corazón siempre dispuesto para que se acreciente en nosotros la fe, el amor y la esperanza. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.